Año 150 después de Cristo. Alejandría. En las catacumbas bajo la ciudad, un grupo de iniciados gnósticos estudia en silencio un manuscrito que las autoridades romanas consideran peligroso. No habla de política, no incita a la rebelión armada. Habla de algo mucho más subversivo. Cómo los poderes invisibles de este mundo drenan la energía más potente del ser humano. Los arcontes, escribieron, no necesitan tu obediencia, necesitan tu inconsciencia. Y descubrieron que el acto más íntimo, el más placentero, el más natural, podía ser la granja perfecta, o la puerta de escape, dependiendo de una sola cosa. 18 siglos después, ese conocimiento fue enterrado. Hasta ahora. ¿Por qué la pornografía es gratis? Piénsalo por un momento. La industria más adictiva del planeta, más consumida que cualquier droga legal o ilegal, no cobra ni un centavo. Puedes acceder a millones de videos en segundos, sin tarjeta de crédito, sin suscripción, sin nada. Entonces, ¿quién está pagando por mantener esos servidores masivos? ¿Quién financia esa producción interminable de contenido? La respuesta es simple y perturbadora. Nadie paga. Porque tú no eres el cliente en esa transacción. Eres el producto. Y la moneda de pago no es dinero. Déjame darte algunos números que quizás ya conozcas pero que raramente procesamos con la atención que merecen. El 30% de todo el tráfico de Internet es contenido para adultos. No estoy hablando de un nicho pequeño. Estoy hablando de casi un tercio de toda la actividad digital humana. El usuario promedio consume este contenido 3 veces por semana. Y cuando eyaculas, tu cerebro libera exactamente la misma cascada química que cuando alguien se inyecta heroína. Dopamina, oxitocina, endorfinas, el cóctel completo. Entonces aquí está la pregunta que nadie hace. ¿A dónde va esa energía? Cuando descargas tu energía vital mirando una pantalla, proyectándote hacia una imagen fantasma, eyaculando en el vacío sin reciprocidad real, ¿a dónde va todo eso? Los textos gnósticos antiguos tienen una palabra para este fenómeno. Archontrofos, alimentadores de los arcontes. Y antes de que pienses que esto es algún tipo de metáfora poética o moralismo religioso disfrazado, déjame ser absolutamente claro. No todo sexo alimenta a los arcontes. El sexo en sí mismo no es el problema. El problema es el sexo inconsciente. El sexo zombie. El sexo como descarga compulsiva, como escape, como droga que tomas para no sentir el vacío que crece dentro de ti cada vez que la tomas. Esa es la trampa. Y es la granja de energía más eficiente que los poderes de este mundo han diseñado jamás. Pero antes de que pienses que esto es puritanismo religioso disfrazado, necesitas saber algo que la mayoría ignora completamente sobre los gnósticos antiguos. Los gnósticos no odiaban el sexo. Odiaban el sexo sin conciencia. Y esa diferencia es absolutamente crucial, porque si no la entiendes, vas a confundir todo lo que viene después con represión moralista. Y eso sería exactamente lo opuesto a lo que la gnosis enseña. Mira, había múltiples escuelas gnósticas en los primeros siglos después de Cristo, y no todas pensaban igual sobre el sexo. Los valentinianos, uno de los grupos más sofisticados, practicaban el matrimonio. Tenían un concepto llamado syzygy, que significa pareja divina, y veían la unión sexual entre esposos como un reflejo de la unión de los eones, las emanaciones divinas del pleroma. Para ellos, el sexo consciente entre dos personas que se amaban era sagrado. Otros grupos, los setianos por ejemplo, iban más lejos. Hay registros históricos, aunque vienen de enemigos de los gnósticos que los difamaban, de que algunos grupos usaban fluidos sexuales en rituales específicos. Veían el semen y la sangre menstrual como pneuma, espíritu divino en forma material. No lo hacían por perversión. Lo hacían porque entendían que la energía sexual era la más potente que el cuerpo humano podía generar. Y luego estaban los grupos ascéticos radicales, como los encratitas, que rechazaban completamente el sexo. Pero aquí está el detalle importante. No lo rechazaban porque pensaran que el cuerpo era malo o sucio. Lo rechazaban porque veían la procreación como perpetuar la prisión material. Cada nuevo cuerpo nacido era otra chispa atrapada en el Jaimarmene, el destino ciego controlado por los arcontes. Entonces el celibato para ellos era un acto de rebelión cósmica, no de moralismo.
Entonces no había un solo gnosticismo sexual. Pero todos, absolutamente todos, coincidían en algo fundamental. El sexo inconsciente perpetúa las cadenas. El sexo consciente puede ser un acto de liberación. La diferencia no está en si tienes sexo o no. Está en si estás presente o ausente cuando lo haces. Déjame explicarte esto con más precisión. Algunos gnósticos distinguían entre psiché y pneuma. Psiché es tu mente inferior, tu ego, tus impulsos animales. Pneuma es tu chispa divina, tu espíritu. Ambos existen en ti simultáneamente, pero operan en frecuencias completamente diferentes. El sexo puede expresarse desde cualquiera de estas dos dimensiones. El sexo desde la psiché es descarga compulsiva. Es la búsqueda de placer externo para llenar un vacío interno. Es olvido de ti mismo, disolución en el impulso. Cuando eyaculas desde ese estado, estás literalmente alimentando a los arcontes, porque tu energía vital se dispersa sin intención, sin dirección, sin conciencia. Es como tirar gasolina al fuego que mantiene funcionando la prisión. El sexo desde el pneuma es completamente diferente. Es carga intencional, no descarga ciega. Es alquimia interna donde la energía sexual se transforma en combustible espiritual. Es recuerdo de ti mismo en el momento más intenso de olvido potencial. Y cuando la energía se mueve desde ese estado, nutre tu espíritu en lugar de drenar tu esencia. El Evangelio de Felipe, uno de los textos encontrados en Nag Hammadi, dice algo fascinante sobre esto. Dice, si el matrimonio de la contaminación está oculto, cuánto más el matrimonio inmaculado es un misterio verdadero. Está hablando de dos tipos de sexo. Uno contaminado por la inconsciencia arcóntica, otro inmaculado porque está infundido con presencia espiritual. No es que uno sea físico y otro no. Ambos son físicos. La diferencia está en el estado de conciencia del que lo practica. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. Deja en los comentarios tu respuesta. ¿Alguna vez sentiste que el sexo te drenaba en lugar de llenarte? No estoy hablando de cansancio físico normal. Estoy hablando de esa sensación de vacío, de vergüenza inexplicable, de energía vital que se te escapa, y te deja como cáscara vacía por días. Sin juicios aquí. Solo experiencia. Porque si sentiste eso, ya sabes de qué estoy hablando. Y si no lo sentiste, quizás es momento de observar más de cerca. Entonces ya sabemos que los gnósticos veían el sexo como campo de batalla ontológico, no como pecado moral. Entendían que dependiendo de tu estado de conciencia, el mismo acto podía liberarte o esclavizarte más profundamente. Pero eso nos lleva a la pregunta práctica. ¿Cómo funciona exactamente la cosecha? ¿Qué mecanismo arcóntico opera cuando descargas tu energía sin intención? Para entender esto, tenemos que hablar de algo que suena a película de terror medieval, pero que está documentado en textos gnósticos del siglo III. Súcubos e íncubos. Probablemente escuchaste esos nombres en películas de horror o en leyendas medievales. Pero déjame aclararte algo inmediatamente. Esos son nombres tardíos, cristianos medievales. Los gnósticos del siglo II y III no usaban esas palabras. Usaban otros términos. Hablaban de espíritus del Jaimarmene, de arcontes menores, de entidades que parasitan el deseo humano. La Pistis Sophia, un texto gnóstico copto del siglo III, describe en detalle estos seres. No como demonios con cuernos y tridentes, como patrones energéticos, como frecuencias que se anclan en estados específicos de conciencia. Aquí está la diferencia crucial que tienes que entender. Un demonio, en la mitología popular, te ataca desde afuera, te posee, te obliga. Pero un arconte es mucho más sofisticado. Un arconte no te ataca. Te engaña para que te drenes solo. Te convence de que estás eligiendo libremente cuando en realidad estás ejecutando un programa que instalaron en ti antes de que pudieras siquiera cuestionarlo. Y aquí es donde tenemos que hablar del contenido para adultos como lo que realmente es. Un ritual de invocación masivo donde millones de participantes no tienen idea de que están participando en un ritual. Piénsalo de esta manera. Cuando ves este contenido, no estás siendo un espectador. Estás involucrado en un proceso energético específico. Primero, el estímulo artificial activa tu mente inferior, tu psiché, no tu corazón, no tu espíritu. Tus circuitos más primitivos de excitación y recompensa. Es un bypass completo de cualquier conexión emocional o espiritual real. Segundo, empiezas a proyectar.
Tu energía vital, tu neuma encarnado, se proyecta hacia la imagen en la pantalla. Estás eyaculando energía emocional y mental antes de eyacular físicamente. Y aquí está el problema. No hay reciprocidad. En el sexo con una pareja real, hay un intercambio. Hay un circuito que se cierra. Tu energía va hacia ella, la de ella viene hacia ti, se crea un campo. Pero con una pantalla, tu energía se proyecta hacia una imagen fantasma y se dispersa en el vacío. Tercero, descargas físicamente. Eyaculas. Y en ese momento, estás liberando la concentración más alta de energía vital que tu cuerpo puede producir. Los taoístas lo llaman Jing. Los gnósticos lo llamaban Dinamis o Pneuma en su forma más condensada. Y esa energía, en lugar de circular dentro de ti o intercambiarse con una pareja real, se dispersa. Se va. ¿A dónde? Esa es la pregunta. Y cuarto, viene el vacío post-orgasmo. Pero no es solo cansancio físico. Es culpa. Vergüenza. Esa sensación de por qué hice esto otra vez. Y esas emociones densas, esa energía emocional de baja frecuencia, los gnósticos la describían como el alimento más sabroso para los arcontes. Ellos no comen materia. Comen estados de conciencia. Y la combinación de lujuria compulsiva más vergüenza autodestructiva es un festín. El apócrifo de Juan, otro texto de Nag Hammadi, dice algo revelador. Y los arcontes crearon cuerpos para atrapar las almas, y les dieron deseo para que permanezcan en la ignorancia. No dice que el deseo sea malo en sí mismo. Dice que el deseo inconsciente te mantiene dormido. Y mientras estás dormido, eres útil para el sistema. Entonces déjame darte una analogía moderna. Es como si tuvieras un cable USB conectado directamente a tu energía vital. Y cada vez que ves este contenido y eyaculas, estás enchufando ese cable a un servidor que no controlas, que no ves, que no entiendes, y estás subiendo datos. Estás transfiriendo energía. Y del otro lado de esa conexión, hay algo recibiendo. Ahora agreguemos las estadísticas que mencioné al principio con esta nueva comprensión. 3 veces por semana. Multiplicado por millones de usuarios. Eso es una transferencia masiva de energía vital, ocurriendo constantemente 24/7, en todo el planeta. Es una granja industrial. Y la cosecha nunca se detiene. Y el diseño es perfecto porque la dopamina que se libera durante el orgasmo reprograma literalmente tus circuitos neuronales. Crea adicción. Crea compulsión. Entonces no es que tengas que seguir yendo a la granja. La granja está dentro de ti. Te vuelves tu propio carcelero, tu propio vampiro. Aquí está el giro final que tienes que entender. Los arcontes no necesitan tu dinero. El dinero es un sistema de control para el nivel material, pero ellos operan en un nivel más profundo. Necesitan tu pneuma, tu chispa divina encarnada, tu energía creativa primordial, porque esa es la única cosa en este universo que no pueden crear por sí mismos. Solo pueden robarla, cosecharla, vampirizarla de aquellos que la tienen, pero no saben cómo protegerla. Y por eso es gratis, porque no estás pagando con dinero, estás pagando con tu esencia. Cada vez que eyaculas sin intención, sin conciencia, sin presencia, estás haciendo un pago. Y ni siquiera sabes a quién le estás pagando o qué estás comprando con tu energía. Solo sabes que después te sientes vacío, y que ese vacío te empuja a hacerlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Celibato total? ¿Represión sexual hasta que explotes en neurosis? Aquí es donde la mayoría se equivoca completamente. La trampa más grande en la que caen las personas cuando descubren esto es pensar que la solución es el extremo opuesto. Si el sexo descontrolado alimenta a los arcontes, entonces la respuesta debe ser no tener sexo nunca. ¿Correcto? Error. Error masivo. Y déjame explicarte por qué. El celibato dogmático, el tipo de abstinencia forzada que no viene de comprensión sino de miedo o reglas externas, crea exactamente el mismo problema que el libertinaje sexual. Porque cuando reprimes la energía sexual sin transformarla, sin entenderla, sin transmutarla, simplemente la estancas. Y la energía estancada se pudre. Se convierte en neurosis, en obsesión mental, en fantasías cada vez más compulsivas que nunca actúas pero que dominan tu mente completamente. Los arcontes se alimentan de esto también. Se alimentan de la lujuria descontrolada, sí, pero también se alimentan de la culpa represiva.
De hecho, algunos argumentarían que la culpa sexual es incluso más nutritiva para ellos porque tiene capas. Tiene el deseo reprimido más la vergüenza de tener el deseo más el odio a ti mismo por no poder controlarlo. Es un plato de 3 capas. Mira ejemplos históricos de esto. Sacerdotes célibes atrapados en ciclos interminables de compulsión sexual y culpa devastadora. No porque sean personas malas, sino porque les enseñaron a reprimir en lugar de transmutar. Les enseñaron a negar en lugar de integrar. Y esa negación se convierte en su propia prisión. Pero el extremo opuesto es igualmente problemático. El libertinaje inconsciente, el haz lo que quieras sin discernimiento, sin presencia, sin intención, es la otra cara de la misma moneda arcóntica. Puede disfrazarse de liberación. Puede usar lenguaje de autenticidad y naturalidad. Pero si no hay conciencia detrás, si solo estás siguiendo impulsos sin observarlos, sin entenderlos, sin dirigirlos, entonces estás igual de atrapado que el reprimido. Solo que tu jaula se ve diferente. Entonces, ¿cuál es la tercera opción? La vía gnóstica se llama transmutación. Y necesitas entender exactamente qué significa esa palabra, porque ha sido distorsionada y malentendida hasta el punto de volverse casi inútil. Transmutación no es represión, no es negar que el impulso sexual existe. No es pretender que eres un ser puramente espiritual sin cuerpo. Transmutación es tomar la energía sexual, reconocerla como la fuerza más potente que tu cuerpo puede generar, y redirigirla conscientemente hacia propósitos creativos y espirituales sin negarla, sin suprimirla, sin avergonzarte de ella. El principio fundamental es este: la energía sexual es neutra. Es poder puro. Como la electricidad. La electricidad puede iluminar tu casa o puede electrocutarte. Depende de cómo la canalices. La energía sexual es exactamente igual. Puede drenar tu espíritu o puede nutrirlo. Y lo que determina la diferencia no es la energía misma, es tu nivel de conciencia, tu intención, tu presencia en el momento. Déjame darte los 3 pilares de la transmutación para que esto no se quede en teoría abstracta. Primero, conciencia del impulso. Cuando sientes excitación sexual, el patrón normal es colapsar inmediatamente en el impulso. Sientes, actúas. Sientes, actúas. No hay espacio entre el estímulo y la respuesta. La transmutación empieza creando ese espacio. Observas el deseo sin colapsar en él. Lo ves surgir, reconoces su intensidad, y te mantienes presente. No lo juzgas, no lo reprimes. Simplemente lo observas, y en ese acto de observación consciente, algo cambia. El impulso ya no te posee. Tú lo contienes. Segundo, retención intencional. Y aquí necesito ser muy específico porque esto se malinterpreta constantemente. Retención no significa nunca eyacular de nuevo en tu vida. Eso sería dogma, y el dogma es antignóstico por definición. Retención intencional significa periodos estratégicos, donde eliges conscientemente no descargar tu energía para observar qué sucede. Para recargar. Para reconectar con esa energía en lugar de estar constantemente drenándola. Tercero, redirección creativa. La energía sexual que no se descarga físicamente no desaparece. Se acumula. Y si no haces nada con ella, eventualmente se vuelve presión insoportable que te empuja de vuelta a la descarga compulsiva. Pero si aprendes a canalizarla, a moverla, a dirigirla hacia creatividad, hacia pensamiento profundo, hacia práctica espiritual, entonces se convierte en combustible. Los artistas conocen esto instintivamente. Los periodos de mayor creatividad a menudo coinciden con periodos de retención sexual. No es coincidencia. Es la misma energía fluyendo por un canal diferente. El Evangelio de Tomás tiene un verso enigmático que habla de esto. Dice: cuando hagáis de los dos uno, entonces entraréis en el reino. Se puede interpretar de muchas maneras, pero una lectura gnóstica válida es esta: cuando integres los opuestos dentro de ti, incluido el impulso sexual y el impulso espiritual, cuando dejen de estar en guerra y empiecen a cooperar, entonces experimentas liberación. No es represión de uno. No es indulgencia del otro. Es integración de ambos. Y déjame ser absolutamente claro sobre algo. Esto no se trata de obtener superpoderes mágicos. No se trata de volverte especial o superior. Se trata de higiene energética básica. Se trata de no estar constantemente drenado, constantemente vacío,
constantemente buscando la próxima descarga para sentirte vivo por 30 segundos antes de volver al vacío. Ahora, si quieres saber cómo hacer esto de forma práctica, sin teoría abstracta, aquí hay 3 técnicas concretas que puedes empezar a usar hoy. Antes de darte las técnicas específicas, necesito establecer un marco metodológico para que entiendas de dónde vienen y por qué funcionan. Los textos gnósticos como el Apócrifo de Juan, la Pistis Sophia, el Evangelio de Felipe, te dan el mapa cosmológico. Te dicen qué está pasando. Los arcontes cosechan tu energía. El Jaimarmene te mantiene dormido. El pneuma dentro de ti puede despertar. Eso es diagnosis. Es el mapa del territorio. Pero los textos gnósticos que sobrevivieron no siempre te dan el manual técnico paso a paso de cómo detener la cosecha. No te dicen exactamente cómo mover la energía, cómo respirar, cómo retener, cómo transmutar en términos prácticos. Aquí es donde necesitamos aliados de otras tradiciones. Los taoístas chinos pasaron 2000 años experimentando meticulosamente con la energía sexual. La llamaban Jing, que significa esencia vital. Desarrollaron técnicas específicas, detalladas, replicables para retener y circular esa energía. Los practicantes tántricos en India hicieron un trabajo similar. Entonces lo que voy a darte ahora es una síntesis. La diagnosis gnóstica de qué está pasando combinada con herramientas prácticas de tradiciones que desarrollaron el cómo. Y para ser completamente transparentes, vamos a usar el término pneuma, que es gnóstico, como primario. Pero también vamos a mencionar Jing, que es taoísta, porque se refieren al mismo fenómeno. Tu energía vital primordial. Distinto idioma, distinta cultura, mismo principio. No es traición a la gnosis, es usar cualquier herramienta que funcione para desconectar de la granja arcóntica. Los gnósticos históricos hacían exactamente esto. Tomaban de Platón, de Zoroastro, del judaísmo, de los misterios egipcios. Eran ingenieros de la conciencia que usaban lo que liberaba y descartaban lo que esclavizaba. Primera técnica. Respiración consciente para circular tu pneuma. Los taoístas llaman a esto la órbita microcósmica. El propósito no es acumular poder para sentirte especial. El propósito es cerrar el circuito energético que los arcontes mantienen abierto. Cuando eyaculas compulsivamente, estás abriendo un grifo y dejando que la energía se drene. Esta técnica cierra el grifo y hace que la energía circule internamente. Siéntate en silencio. Espalda recta pero no rígida. Respira profundo, lento, desde el abdomen. En la inhalación, visualiza energía subiendo desde la base de tu columna, desde el perineo, subiendo por la espalda vértebra por vértebra hasta la coronilla. En la exhalación, visualiza esa energía bajando por el centro de tu cuerpo, por el frente del torso, de vuelta al abdomen bajo. Círculo completo. Haces esto durante 10 a 15 minutos diarios, y lo que estás haciendo es entrenar a tu sistema energético a recircular en lugar de descargar. No necesitas creer en nada para que esto funcione. Solo hazlo. Observa qué cambia. Y la clave gnóstica aquí es entender que no estás tratando de volverte un superhombre. Estás simplemente desconectando el sifón que los arcontes instalaron. Estás recuperando control sobre tu propia energía. Segunda técnica. Ayuno sexual intencional. Esto no es un celibato dogmático permanente. Es un experimento consciente para observar cómo tu energía y tu claridad mental cambian cuando no estás constantemente descargando. El protocolo es simple. 7 a 14 días de retención consciente. Sin contenido para adultos. Sin eyaculación. Y observas. Observa si tu creatividad aumenta. Observa si piensas con más claridad. Observa si tienes más energía física, más presencia en conversaciones, más capacidad de concentración. Muchos descubren que sí. Otros descubren que no notan diferencia. Ambos resultados son información valiosa porque te están diciendo algo sobre cómo tu sistema energético específico funciona. Pero aquí está el indicador crítico que tienes que vigilar. Si durante esos días sientes rabia creciente, frustración que se convierte en agresividad, obsesión mental constante con sexo, entonces no estás transmutando. Estás reprimiendo. Y la represión no sirve. Si eso sucede, descarga conscientemente, con intención, y ajusta el protocolo. Quizás 7 días es mucho para ti ahora.
Quizás 3 días es tu punto óptimo. No hay regla universal. Hay experimentación personal. Y esto no es permanente. No es una prisión. Es un experimento para recuperar sensibilidad, para romper la compulsión. Porque la compulsión es esclavitud, aunque se sienta placentera. La libertad real es elegir conscientemente cuándo descargar y cuándo retener basado en lo que sirve a tu despertar, no en lo que calma una adicción. Tercera técnica. Sexo consciente con pareja. Esta es para quienes tienen pareja y no quieren o no pueden hacer el celibato ni siquiera temporal. Y la buena noticia es que el sexo consciente puede ser tan transformador como la retención si se hace correctamente. Antes del acto sexual, establezcan una intención clara juntos. Y no me refiero a intención vaga y romántica. Me refiero a específica. ¿Están buscando conexión profunda? ¿Están buscando generar energía creativa compartida? ¿Están buscando sanación emocional mutua? Establezcan eso verbalmente antes de empezar. Porque sin intención, el sexo se convierte en transacción mecánica. Yo tomo placer de tu cuerpo. Tú tomas placer del mío. Ambos descargamos. Ambos nos vamos. Eso alimenta arcontes. Durante el acto, respiración sincronizada. Mírate a los ojos. Suena simple, pero es radicalmente difícil porque estamos condicionados a cerrar los ojos, a irnos a fantasías mentales, a desconectar de la persona real frente a nosotros. Mantén contacto visual. Respira junto con tu pareja. Eso crea un campo energético conjunto en lugar de 2 descargas separadas. Después del acto, no colapsen inmediatamente en sueño o distracción. Permanezcan conscientes durante 5 a 10 minutos, en silencio o en conversación profunda, pero presentes. Porque el periodo post-orgasmo es cuando normalmente viene el drenaje. Si te mantienes consciente durante esa ventana, puedes prevenir que la energía se disperse completamente. Y hay una opción avanzada que no es para todos, pero que vale la pena mencionar: sexo sin eyaculación. Orgasmo sin descarga física. Es técnica antigua en Tantra y estaba presente en algunos grupos gnósticos también. Requiere práctica, requiere entrenamiento del cuerpo, pero es posible. Y la experiencia es completamente diferente porque la energía sube en lugar de salir, se dispersa por todo tu sistema en lugar de drenarse. Pero incluso si nunca llegas a ese nivel, simplemente tener sexo con intención clara, con presencia total, con tu pareja real, en lugar de con fantasías en tu cabeza, eso ya cambia la ecuación. El sexo deja de ser transacción, se convierte en comunión. Y esa comunión crea un campo energético que no alimenta a los arcontes. Les es inútil, porque no hay inconsciencia que puedan parasitar. Entonces recapitulemos lo esencial sin repetir lo que ya sabes. El sexo genera la energía más potente que tu cuerpo humano puede producir. Eso es un hecho biológico, no misticismo. Y los arcontes, los poderes que mantienen funcionando esta prisión de inconsciencia, diseñaron un sistema perfecto para cosechar esa energía. Pornografía gratuita y omnipresente para activar compulsión. Descarga sin reciprocidad para drenar tu pneuma. Culpa post-orgasmo para generar energía emocional densa. Es una granja perfecta. Y funciona 24/7 en millones de personas que no tienen idea de que están alimentando algo. La salida no es represión. La represión es otra forma de inconsciencia. La salida es presencia. Es observar el impulso sin colapsar en él. Es retener intencionalmente para recargar. Es redirigir la energía hacia creatividad y despertar. Es tener sexo consciente en lugar de sexo zombie. Y cada vez que eliges presencia sobre compulsión, cada vez que observas el deseo en lugar de ser poseído por él, cada vez que retienes cuando normalmente descargarías o descargas conscientemente, cuando normalmente sería compulsivo, estás cortando un cable de la granja. Estás desconectando un punto de cosecha. Y en esa elección momento a momento de estar presente en tu propia energía vital, eres más peligroso para el Heimarmene, para el sistema de control arcóntico, que 1000 guerreros blandiendo espadas contra enemigos imaginarios. Si este video te incomodó, perfecto. La gnosis no es confort. No es palmaditas en la espalda y validación de lo que ya crees. Es lucidez incómoda que te obliga a ver lo que preferirías ignorar. Que la luz te acompañe.